Bien, en el siguiente ejercicio tenemos, la cuestión 13, tenemos un estudio hecho en un hospital del número de neonatos que han presentado gastroenteritis aguda viral en los últimos 6 años. Y se muestra la siguiente tabla. Tenemos una tabla en la que vemos los datos, es decir, los años, niños y niñas. En este caso, tenemos una tabla de datos en el que los datos son el número de neonatos que han presentado gastroenteritis aguda en el 2014 y cuántos han sido. Ese cuánto nos está presentando la frecuencia, ¿vale? Frecuencia a nivel de niños, es decir, 20 niños en 2014, 30 niños en 2015, 15 en 2016 y lo mismo con las niñas, es decir, son dos frecuencias puestas en una misma tabla para presentar los datos. Esto sobre todo nos sirve para presentar estos datos en una gráfica del tipo que sea, pero en este caso nos piden una tabla que sea o una gráfica que sea un polígono de frecuencia. Y vamos a ver ahora cómo podemos hacer esa tabla. Tenemos que los años estén en el eje de abscisas y el número de individuos en el eje de ordenadas. Por lo tanto, vamos a hacer en nuestro cuaderno, vamos a ir marcando los años en el eje de abscisas. Por ejemplo, 2014, 2015. Vale, y ahora en el eje de ordenadas, el número de individuos. Como los datos más o menos llegan hasta el 30 o así, pues podemos ir de 5 en 5, por ejemplo. 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35. 30 y 35. Ya tenemos diseñada nuestra tabla. Y bien, como nos presentan dos frecuencias, es decir, la tabla referida a los niños y a las niñas, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer dos gráficas iguales para presentar en una los niños y en una las niñas, o bien podemos presentar los datos en una misma gráfica. Vamos a ver cómo quedaría eh, los dos datos de los niños y las niñas en una misma gráfica. Por ejemplo, los niños en el 2014 fueron 20 niños los que tuvieron gastroenteritis aguda. Pues vamos a coger un color, por ejemplo el azul, vamos a poner que los niños sean la barrita azul, ¿vale? Y vamos a continuar haciendo en este lado del puntito marcado todos los niños. Vamos a ver, en 2015 llegaron hasta 30, por lo tanto llegamos hasta 30. En 2016 fueron 15, 2016 fueron 15, 2017 18, vamos a ver un poquito por debajo del 20, 2018 25 y 2019 17, un poquito por encima del 15. Ahí está. Vale, ya tenemos la gráfica con respecto a los niños, es decir, si vamos a hacer esto, obviamente en una leyendita tenemos que poner que el azul corresponde a los niños, ¿vale? Y las niñas, por ejemplo, vamos a ponerlo de verde. Vamos a fijarnos ahora en la columna de las niñas y vemos que en el 2014 fueron 25 niñas recién nacidas que tuvieron gastroenteritis aguda viral. Vamos a subir con la gráfica hasta el 25. 2015 hasta el 22, un poquito por debajo del 25. Del 2016 fueron 20, ¿vale? El 2017 fueron 24, un poquito por debajo del 25. El 2018 fueron 16, un poquito por encima del 15. Lo tenemos ahí, ¿vale? Y el 2019 fueron 21. Vamos a ver.
21, un poquito por encima del 20. Ahí está. Bien, pues en una misma gráfica tenemos representado los dos datos, pero nos han pedido un polígono de frecuencia. Bueno, vamos a poner aquí la leyenda que el verde corresponde a las niñas y vamos a unir, vamos a realizar nuestro polígono de frecuencia. Esto quiere decir que tenemos que hacer una línea que una las partes centrales de la gráfica. Vamos a hacerlo con el color correspondiente y vamos a unir barra con barra por su punto central. Nos va a dar una línea. Uy, esta última no ha salido correctamente. Ahí está. Esto nos da una línea que nos da una idea más o menos de la evolución de estos, pues, de esta variable que estamos estudiando. Y de la verde, vamos a hacer lo mismo con la verde. Vamos a ir uniendo barras y también nos da una progresión que tiene esta variable a lo largo de los años. Esta misma gráfica la podemos hacer dos veces, una para los niños y otra para las niñas. Y aquí la tenemos presentado todo en una misma gráfica que nos permite comparar los elementos presentados para los niños y los elementos presentados para las niñas. Como vemos, pues los niños pues, han tenido varios puntos máximos y las niñas pues algo un poco más estable, ¿no? Pero bueno, lo que sería la gráfica estaría así representado y lo dicho, o podemos presentarlo todo en una, o podemos hacer dos gráficas, una para los niños y otra para las niñas. Pero no acaba aquí el ejercicio. El ejercicio también nos dice que cuál es la variable de este estudio. La variable es lo que está estudiando este problema. En este caso, lo que está estudiando es el número de neonatos que han presentado gastroenteritis aguda viral. Los que han presentado gastroenteritis aguda viral. Esa es la variable de este estudio. ¿Qué más? ¿Cuál es el dominio y el recorrido de las funciones? El recorrido y el dominio, pues en este caso se refiere a lo que recorre la tabla o lo que abarca la tabla dentro de los datos. Por ejemplo, el dominio se refiere El dominio, cuando hablamos de dominio, se refiere a los datos presentados a lo largo de todo el eje X, es decir, los años que abarca este estudio. En este caso, ya que son años, pues los años que abarca este estudio. Es decir, empezamos por detrás, 2019 menos 2014. En este caso, 2014, pues aquí el estudio abarca unos 5 años. Ese sería el dominio. Y el recorrido, y el recorrido es lo mismo, es lo que abarca, pero verticalmente. Por lo tanto, tendríamos que buscar siempre los máximos y los mínimos. Es decir, los puntos máximos para los niños es el punto máximo, el punto más alto de nuestra gráfica. En este caso es el 30. El máximo para las niñas, pues el punto más alto de la gráfica en referencia a las niñas, que es 25. Y el mínimo de los niños, ¿no? Este es el punto más bajo de la gráfica, que es el 15. Y el mínimo de las niñas es pues, el punto más bajo de la gráfica en referencia a las niñas, pues en este caso 16. Una vez que vemos los máximos y los mínimos de cada una de las frecuencias, podemos sacar el recorrido de los niños y el recorrido de las niñas. Esto quiere decir lo que abarca la gráfica verticalmente en referencia a los niños y en referencia a las niñas. Os recuerdo que aquí tenemos dos gráficas en una. Por lo tanto, el recorrido en referencia a los niños
tenemos que restar el número mayor y el número menor. Por lo tanto, 30 y 15, pues el recorrido es 15. Y en las niñas el recorrido es 9, ya que 25 menos 16 pues nos da 9. Es decir, ha recorrido al menos unos 9 puntos de diferencia, o tiene una diferencia de 9 puntos respecto al punto máximo con el mínimo. Ese es el recorrido. ¿Qué más nos pregunta? Pues tenemos el máximo, eso, el máximo absoluto, el mínimo absoluto, ¿y qué significa? Pues lo que he ido explicando. Y también nos aparece una tablita en el que tenemos que marcar la casilla correcta para lo que corresponde en referencia a esta gráfica. Nos dice que si es constante, creciente, decreciente, o hay tramos donde la función es creciente y tramos donde la función es decreciente. Vamos a volvernos a la gráfica y podemos ver que en diferentes tramos, vamos a marcarlo por ejemplo de rojo, en referencia a los niños, aquí al principio sube, aquí al principio baja, sube, baja, por lo tanto tenemos un tramo que es creciente, otro tramo que es decreciente, otro tramo que es creciente, otro tramo que es decreciente, y en referencia a las niñas también tenemos lo mismo, un tramo que decrece, otro que sube, otro que baja, por lo tanto también tenemos decreciente, otro creciente. Si tenemos que elegir una bueno, de las opciones que nos marcan aquí. No podemos decir que es creciente toda la tabla porque hay momentos en los que también decrece. No podemos decir que es decreciente porque hay momentos o tramos en los que sí crece la gráfica. No es constante, no quiere decir que todos los tramos sean iguales o tengan la misma altura. Y por tanto tendríamos que marcar tanto en niños como en niñas em, que hay tramos donde la función es creciente y tramos donde la función es decreciente. Y volvemos a ver que representa estos datos utilizando un diagrama de barra y elabora el polígono de frecuencia. Ahí hay una errata en la tarea presentada, que es lo mismo exactamente que ya hemos hecho en el ejercicio A. Si nos lo vuelve a pedir, pues para que esté correcto el ejercicio, o bien decimos que ya está representado en el ejercicio A o lo volvemos a hacer. Ya eso como veáis. Pero por lo menos este ejercicio pues está presentado ya eh, aquí con nuestro polígono de frecuencias. Bien, pues cualquier dudilla, pues no dudéis en preguntar.